¿Qué hace que un villano sea inolvidable? No me refiero a que sea popular, ni a que tenga un buen diseño, ni siquiera a que tenga una buena canción. Me refiero a que años después de ver la película, cuando alguien menciona su nombre, algo en tu cuerpo todavía reacciona. Eso es muy difícil de lograr, y la animación, siendo honesto, rara vez lo consigue de verdad, porque el género tiene una trampa. Los villanos de animación tienden a caer en uno de dos patrones. O son tan teatrales y exagerados que se vuelven entretenidos pero no amenazantes, o les dan un pasado trágico tan humanizador que terminas casi queriéndoles. Y ambas opciones funcionan. Pero hay una tercera categoría que casi nadie toca, la del villano que te da miedo de verdad. No miedo fingido, no tensión controlada. Miedo genuino. El tipo de miedo que te congela frente a la pantalla. El gato con botas. El último deseo fue a por esa tercera categoría, y el personaje responsable de eso es el lobo. Pero lo que hace de él un personaje excepcional no es solo el miedo que genera, es la construcción, lo que representa temáticamente, el rol que cumple dentro de la narrativa y la forma en que la película lo resuelve al final. Hoy quiero analizar todo eso en detalle, porque cuando juntas todas las piezas, tienes probablemente al villano de animación mejor construido de los últimos años. Si te interesa el cine de animación o simplemente quieres entender qué hace que un personaje funcione de verdad, quédate hasta el final. Y si todavía no estás suscrito al canal, considera hacerlo. Aquí hacemos análisis de animación cada semana. Vamos allá. Empecemos por lo más evidente. El lobo tiene una de las mejores escenas de presentación de villano en la historia de la animación reciente. El gato acaba de descubrir que está en su última vida y está en la taberna actuando como si todo estuviera bajo control. Entonces llega el silbido. Un sonido simple, casi casual, y de repente toda la ligereza de la película desaparece. Lo sientes antes de verlo, y cuando lo ves, ya es demasiado tarde. El lobo ya está sentado al lado del gato como si siempre hubiera estado ahí. Lo que ocurre en los siguientes segundos es una lección magistral sobre cómo establecer una amenaza, sin discurso largo, sin revelación de plan, sin monólogo de villano. Pasa de 0 a 100 en cuestión de segundos. Derriba al gato con una facilidad pasmosa, lo separa de su espada, que es prácticamente una extensión de su cuerpo, y deja caer una sola gota de sangre de su cabeza. Una gota. Y eso es suficiente para que entiendas que este personaje es diferente a todo lo que has visto antes en este universo. Lo que hace tan eficaz esa presencia es el contraste. El lobo es tranquilo, casi amable. Habla con una calma perturbadora, como alguien que no tiene prisa porque sabe que el resultado ya está decidido. Y es precisamente esa calma lo que amplifica el terror. Esperarías rabia, brutalidad obvia. En cambio recibes serenidad, y tu cerebro no sabe cómo procesarlo. Es mucho más aterrador que cualquier grito o explosión. Y luego está el silbido. Muy pocos villanos en la historia del cine tienen un leitmotiv tan eficaz como ese. Cuando lo escuchas por segunda vez en la película, ya estás condicionado. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente procese lo que está pasando. El gato sufre un ataque de pánico, y tú casi lo sufres con él. Eso es presencia en pantalla a un nivel que la mayoría de los villanos de animación nunca alcanza. Aquí es donde el lobo deja de ser simplemente un gran personaje y se convierte en algo más grande, porque no es un villano motivado por el poder, la venganza o un trauma de infancia. Es la muerte, literalmente, y eso cambia por completo la naturaleza del conflicto de la película. El gato no está luchando contra un antagonista, está luchando contra lo inevitable. Y lo más brillante es que el lobo no es cruel. No persigue al gato por maldad ni por placer. Tiene una función. El gato desperdició 8 vidas con arrogancia e imprudencia, y ahora ha llegado el momento de pagar esa deuda. No hay rencor en eso, no hay odio, solo justicia cósmica. Y eso lo hace mucho más aterrador que cualquier villano movido por el odio. Porque contra un villano con rabia puedes negociar, puedes apelar, puedes cambiar la situación. Contra la muerte no puedes hacer nada, excepto cambiarte a ti mismo. El lobo también existe como un espejo directo del protagonista. El defecto central del gato es la arrogancia. No valora la vida porque siempre asume que habrá una siguiente. El lobo es la personificación de la consecuencia de eso. Cada vez que el gato actúa de forma irresponsable al principio de la película, el lobo existe como la respuesta a esa actitud.
son dos caras de la misma moneda. El exceso de vida frente al fin de la vida. Y hay algo muy adulto ocurriendo aquí, debajo de una película animada, sobre un gato con botas. El film está usando a un villano en apariencia infantil para hablar del miedo a la muerte de una forma que resuena en los adultos, como pocas animaciones logran. El lobo no es una amenaza abstracta. Es el miedo concreto que todos cargamos y que la mayoría preferimos no mirar de frente. Eso eleva al personaje a una categoría filosófica que la mayoría de los villanos de animación nunca alcanza. Si este vídeo te está gustando, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí analizamos animación cada semana y no te puedes perder lo que viene. Ahora seguimos. Aquí está uno de los aspectos más impresionantes del lobo y el que más me fascina desde el punto de vista del análisis. Aparece en apenas 3 escenas significativas a lo largo de toda la película. 3. Y aún así, su presencia se siente en prácticamente cada minuto de la narrativa. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo un personaje que casi no aparece logra dominar una historia entera? La respuesta es que es el catalizador. Todo en la película comienza por él. El viaje hacia el último deseo existe por él. El arco de transformación del gato comienza por él. Así que incluso cuando el lobo no está en pantalla, está ahí. Cada vez que el gato demuestra miedo, cada vez que mira al horizonte con angustia, cada vez que la narrativa nos recuerda por qué el gato necesita ese deseo, el lobo está presente. No necesita aparecer porque ya ha colonizado la película entera. La película también usa pequeños momentos para mantener viva esa presencia. El lobo se ve a lo lejos, siguiendo los pasos del gato. Su silbido se escucha desde la distancia. Esas microapariciones son suficientes para mantener la tensión sin gastar tiempo de pantalla. Es una técnica narrativa sofisticada que muchas películas para adultos no logran ejecutar bien, y El gato con botas 2 lo hace en una animación familiar de DreamWorks. También hay una decisión narrativa arriesgada que merece ser mencionada. El lobo no tiene backstory. No sabemos de dónde viene. No hay escena de origen. No existe ningún intento de humanizarlo o explicarlo. Y eso es genial. La ausencia de contexto amplifica el misterio. Simplemente existe, como la muerte existe, sin origen explicado, sin motivación más allá de su propia naturaleza. Darle un pasado habría disminuido al personaje. La decisión de no hacerlo fue una de las mejores del guión. Y aquí llegamos al momento que, para mí, eleva al lobo de gran villano a villano perfecto. El clímax. El gato tiene la oportunidad de usar el último deseo para conseguir más vidas. La muerte entra en la iglesia. Se miran a los ojos. Y el gato hace algo que no había hecho en ningún momento anterior de la película. Se mantiene firme, sin huir, sin intentar ganar por la fuerza. Simplemente enfrenta el miedo. Mira a la muerte a los ojos y decide que va a proteger a quienes quiere, aunque eso sea el final. Y entonces ocurre algo que ninguna película de animación hace. El lobo se va. No es derrotado. No recibe una paliza épica, no cae a un abismo, no tiene una muerte dramática con discurso final. Simplemente mira al gato, reconoce que ese ya no es el mismo gato arrogante al que vino a buscar, y se marcha, invicto, sin perder. Porque su trabajo no era matar al gato, era cobrar una deuda de una vida mal vivida, y esa deuda se saldó de otra manera. Ese final es tan satisfactorio precisamente porque subvierte por completo la expectativa. Has pasado toda la película esperando el enfrentamiento final, el momento en que el gato derrota al lobo, y cuando llega, te das cuenta de que esa nunca fue la historia. La historia era el gato aprendiendo a merecer la vida que tiene. Que el lobo se vaya no es una derrota suya, es la confirmación de que el gato lo logró. Es un desenlace que respeta la inteligencia del público de una forma que muy pocas animaciones se atreven a hacer. Y el lobo sale de la película exactamente como entró, con total dignidad, sin ser humillado, sin convertirse en chiste, sin sufrir. Eso es una rareza absoluta en el género. La mayoría de los villanos de animación son ridiculizados al final. Caen, explotan, desaparecen de forma absurda. El lobo no. Vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Eso consolida el respeto que la película construye hacia este personaje a lo largo de toda la narrativa. Pongamos al lobo en perspectiva. DreamWorks tiene un catálogo amplio de villanos. Farquaad, Rameses, Roober, Humpty Dumpty, Pitch Black, Kai. Algunos son memorables, algunos son divertidos,
Algunos funcionan bien dentro de sus películas, pero El Lobo está en otra categoría. Lo que lo diferencia de la mayoría de los villanos de DreamWorks es que nunca es rebajado. DreamWorks tiene un patrón histórico de tratar a sus villanos con una mezcla de seriedad y comedia. El Lobo rompe ese patrón por completo. Se le toma en serio de principio a fin, sin excepción. Comparándolo con villanos de otros estudios del mismo periodo, El Lobo también destaca. Pixar ha creado villanos memorables como Lotso en Toy Story 3 o Evelyn en Los Increíbles 2, pero incluso esos personajes siguen la fórmula clásica. Revelación del villano, confrontación, derrota. Disney tiene una tradición de villanos teatrales y grandiosos. Scar, Úrsula, Gastón, que son magníficos pero siguen un arquetipo bien establecido. El Lobo no sigue ninguno de esos arquetipos. Es una anomalía en el género. Y quizás el aspecto más singular que separa al Lobo de los villanos contemporáneos de otros estudios es precisamente la ausencia de motivación convencional. En los últimos años, la tendencia ha sido crear villanos con un pasado trágico y motivaciones comprensibles. El villano por el que casi terminas animándote. Thanos, Killmonger, Syndrome. El Lobo va en la dirección contraria. No tiene backstory, no tiene motivación más allá de su propia naturaleza y no te genera simpatía. Simplemente lo respetas y le temes, y eso lo hace más eficaz que la mayoría de los villanos comprensibles que el género ha producido en la última década. Al final, el Lobo funciona porque es honesto. Es lo que es, sin disfraces y sin excusas. Y en un género lleno de villanos que buscan ser comprendidos, un villano que simplemente existe con total convicción resulta refrescante, poderoso e inolvidable. Ese es el estándar que otros estudios deberían estudiar. Entonces, ¿por qué El Lobo de El Gato con Botas 2 es el villano perfecto? Porque reúne todo lo que un gran villano necesita ser, y elimina todo lo que suele restarle fuerza a los demás. Tiene una presencia en pantalla devastadora, con un tiempo de aparición mínimo. Representa algo más grande que él mismo, la muerte, la inevitabilidad, las consecuencias de una vida mal aprovechada. Funciona como el engranaje central de la narrativa y del arco del protagonista, y sale de la película de la forma más rara y satisfactoria posible, invicto, sin ser humillado, habiendo cumplido exactamente lo que vino a hacer. También destaca porque es diferente a los villanos de la propia DreamWorks, diferente a los estándares de Pixar y Disney, diferente a la tendencia de los últimos años de crear villanos con pasados trágicos y motivaciones comprensibles. El Lobo no necesita nada de eso, simplemente es. Y esa simplicidad combinada con una ejecución impecable es lo que lo coloca en una categoría por encima de casi todo lo que la animación ha producido recientemente. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contándome cuál fue el momento del Lobo que más te impactó en la película. Puede ser la escena de la taberna, puede ser el ataque de pánico del gato, puede ser el clímax. Quiero saberlo. Y si todavía no has visto El Gato con Botas 2, para todo y ve a verla. En serio. Si este vídeo te aportó algo, considera dejar un like y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo a que el contenido llegue a más personas. Hasta el próximo vídeo.